Carlos, si nos puedes hablar un poco a partir de qué punto, de qué facturación o de qué histórico tú ves que un empresario o una empresa ya tiene ya suficiente recorrido, pues como por ejemplo para no avalar o para tú acercarte a ellos en lugar de ellos acercarse a ti. No sé si hay algún punto en concreto. Empiezo en este negocio y digo, ¿qué posibilidades tengo de expansión? Por decir algo, 500 trasteros, pero yo empiezo con 100 y hago la inversión de 100 y veo cuál es el resultado que tengo en esa inversión. Y va creciendo el riesgo conforme va creciendo mi negocio. No llevo el riesgo a los 500, hago un gasto financiero de 500 cuando empiezo alquilando 50, 60, 80. A la banca le encanta el ladrillo, nos encantan los bienes raíces, ¿vale? Nos encanta porque al final es la puerta de emergencia que yo siempre digo a la que nos podemos acoger cuando hay un incendio, ¿no? La cosa está mal, hay un bien que nos sirve, pues al final, si no hay otra opción, pues para poder reembolsar lo que hemos prestado, o bien para, basándonos en ese bien, poder refinanciar o poder dar otras opciones, ¿no? Entonces, claro, quería preguntarte un poco el punto de vista de la banca sobre negocios de alquiler de trasteros o de cualquier otro negocio en los que te piden dinero para el continente y para el contenido, o versus solamente para el contenido. Claro, porque entiendo que cuando te piden dinero para el continente y para el contenido, el análisis del continente es sencillo, porque al final dices, macho, si este inmueble con la tasación, ¿vale? Me lo voy a inventar, vale 10 y tú me estás pidiendo 5, pues entiendo que es fácil prestar el dinero. Sin embargo, claro, para el negocio ahí hay ciertas dudas, porque el negocio justo de alquiler de trasteros no es un negocio que tenga mucho histórico ni que la banca conozca. ¿Qué recomendarías a ese empresario que tiene esta duda? ¿Crees que sería...? Es una pregunta un poco difícil, ¿eh? Buena pregunta. Pues mira, aquí hay una dualidad, aquí hay una dicotomía. A la banca le encanta el ladrillo, nos encantan los bienes raíces, ¿vale? Nos encanta porque al final es la puerta de emergencia que yo siempre digo a la que nos podemos acoger cuando hay un incendio, ¿no? La cosa está mal, hay un bien que nos sirve, pues al final, si no hay otra opción, pues para poder reembolsar lo que hemos prestado, o bien para, basándonos en ese bien, poder refinanciar o poder dar otras opciones, ¿no? Pero ¿qué ocurre también? También tiene sus hándicaps, que es que la inversión es notablemente superior y te da menos flexibilidad que cuando estás haciendo una inversión sin la propiedad del inmueble. Tú, en un inicio, para mí lo ideal en un inicio, si fuera posible, claro, eso no es posible porque son dos partes las que negocian, el propietario del inmueble y el que va a hacer la inversión, en este caso tú, ¿no, Alberto? Que sería un alquiler con opción a compra, eso sería lo ideal, ¿no? Lo que pasa que esa es muy buena opción. No depende de ti. Claro. ¿Por qué? Porque el alquiler te da flexibilidad, que eso es muy importante. Yo estoy convencido que en Los Guindos es una zona ideal para hacer trasteros, pero me puedo haber equivocado por lo que fuere, o mañana, no sé, deciden que la calle la van a hacer peatonal y ya no pueden llegar los vehículos, eso me resta posibilidades de comercialización, no sé, algo que ahora mismo no se me ocurre, ¿no? Y que tampoco esté en tu cabeza a la hora de hacer una inversión en un centro, ¿no? Que por lo que fuere, pues ese centro no funcione. Estás en alquiler, puedes perder la inversión de la reforma, pero sin duda es menor que si te has metido en la compra del inmueble, ¿vale? Déjame que te interrumpa en la parte más interesante de este vídeo. Van a ser solamente 10-15 segundos. Si quieres venir a mis oficinas conmigo durante 48 horas, estamos organizando un grupo reducido de empresarios para hacer un mastermind de 48 horas conmigo en mis oficinas de Málaga. Veremos técnicas y estructuras que utilizamos para gestionar nuestros centros, cómo afrontamos los problemas, cómo creamos diferentes soluciones a esos problemas y además visitaremos nuestros centros. Entra en mi página web albertoserranoarribas.com y ahí te apuntas. Si hay hueco, pues te vienes, que nos lo vamos a pasar muy bien y vas a aprender mucho. Los alumnos del Master Self-Storage MBA o los que estén en mi membresía tienen prioridad sobre los que no estén. Pero bueno, si no estás, apúntate igualmente si te interesa, porque a lo mejor hay plazas en un futuro. Seguimos con el vídeo. Yo en los inicios veo más la inversión sin la compra del inmueble. Vale. Si yo fuera empresario, yo empezaría siempre. Si tú empezaras desde cero con mucho riesgo. Si nos cambiamos la silla, vale. Si nos cambiamos, yo empezaría alquilando. Alquilando. Sí. Claro. Tienes que tener en cuenta que al no hacer la inversión del inmueble, la reforma que hagas se va a quedar en el inmueble y tienes que tener el suficiente tiempo de alquiler para amortizar esa inversión y que te deje tu rendimiento.
evidentemente. En tu plan de negocio, oye, ¿qué me gasto yo? ¿Cuánto me cuesta a mí esto? Luego yo tengo que tener un alquiler mínimo garantizado de obligado cumplimiento de que se importe, porque me tienes que dar la opción a que yo amortice esa inversión. Si no me la das a este tiempo, yo no puedo afrontar esa inversión. Claro. Eso estamos hablando cuando tú vas a montar un centro que no existe y lo montas desde cero. Eso es. Si fuera a comprar un competidor ya existente, es decir, que vas a tener un flujo de caja positivo, ahí entiendo que no habría estos primeros meses de carencia, no. o esa solicitud, porque no procede, ¿no? Como alguna vez hemos comentado tú y yo en el pasado, ¿no, Carlos? Es diferente, tú puedes crecer de forma orgánica por crecimiento natural de tu negocio o de forma inorgánica porque compres otros negocios de competidores, claro. ¿vale? Y ahí sí que te tienes que acoger a cómo esté el negocio, si el negocio es con el inmueble, con el inmueble. También te va a ser más fácil cuando tienes ese histórico ya de antes. Tú tienes 6 centros con un histórico, sabes cómo hacerlo, tienes números, tus números son crecientes. Crecen más los ingresos de lo que crecen los gastos, porque con el mismo personal o un poco más de inversión del personal, cada vez puedes llevar más centros. Tienes que llegar a una economía de escala donde, como decías anteriormente, puede ser que hasta la entidad, ¿no?, llegue y te diga, Alberto, ¿cuándo vas a comprar el siguiente centro, ¿no? ¿O cuándo vas a hacer la siguiente inversión, ¿no? Claro, claro. Oye, Carlos, hay 2 tipos de negocios de alquiler de trasteros. Bueno, realmente hay 3 tipos de negocios de alquiler de trasteros, lo de self-storage. Uno es un suelo donde se montan contenedores de exterior, o sea, trasteros de exterior, que llega el coche a la puerta. Otro es un suelo donde se construye un edificio, un inmueble específico para trasteros. Y el tercero es una reconversión, es decir, una antigua bazar asiático, un antiguo supermercado que se reconvierte para alquiler de trasteros, para self-storage. De los 3, ¿hay alguno de los 3 en el que sea más fácil o más difícil conseguir financiación? ¿El del suelo, el de una nave en proceso o el de una reconversión? Entiendo que cualquier reforma son obras menores. Sí. Porque no se hace modificación de la estructura del inmueble, correcto. Por lo tanto no es declaración de obra nueva, correcto. Por lo tanto no afecta a la valoración del inmueble. Vale. A mí me tendría que dar igual, ¿vale? Al final nos tenemos que dejar de la mano del empresario que sabe qué es lo que es más adecuado en cada entorno, o qué es lo que es posible hacer en cada uno de los sitios, ¿no? No, porque como muchas veces se escucha de que los bancos no financian el suelo, ¿no?, para promover viviendas, no para negocios de trasteros, digo, por eso me sonaba a mí esa música. Si quiero montar un centro de containers o de storage, de external storage, que se llama, si era más fácil o más difícil. Pero al final dependerá también si es en propiedad o en alquiler. Claro. Porque tú tienes que ir a lo que diga la nota simple, por hacerlo fácil. Si la nota simple dice que ahí hay una nave, ¿vale? Ya sea una nave al uso de lo que consideramos que dentro había un chino o lo que sea, después de tu modificación, en la nota simple va a seguir costando que hay una nave. Y a lo que se paga es a cómo esté el metro cuadrado de nave en ese sitio. Habrá una tasación que no tiene por qué modificarse porque tú hagas esa reforma. ¿Qué ocurre? Que cuando tú haces la reforma, posiblemente la tasación va a recoger los flujos de tu negocio. Ya no se va a valorar por el inmueble, sino que te van a pedir tu contabilidad y no se valora el inmueble, sino que cuánto vale el negocio que tú has establecido ahí, que también eso es importante. Porque puede que la nave del chino no tenga valor suficiente, pero tu negocio, que sí da un rendimiento, sí tenga valor. Pero eso es en el caso que sea en propiedad. Cuando es en alquiler... Vale, ya no te afecta, claro.